Retomamos el seminario con el panel Los sesgos de género en el mundo del derecho, el que será moderado por Mariana Gaba, directora del Departamento de Género de la Universidad Diego Portales. Este panel contará con 4 invitados: Nicole Neme, socia del estudio jurídico Ferrada Neme; Jaime Arellano, director ejecutivo de CEJA; Carmen Andrade, directora de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile; y Juan Enrique Pi, presidente ejecutivo de Fundación Iguales. Les recordamos que en sus carpetas cuentan con hojas para hacer preguntas a los ponentes. Las preguntas serán recogidas por alumnos del Semillero de Derecho Procesal de la Universidad Diego Portales. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar hoy acá. Quiero agradecer especialmente a la profesora Macarena Vargas, con quien estamos trabajando muy afianzadamente en la Universidad Diego Portales. Y bueno, muy feliz de poder moderar este panel que, como directora del Departamento de Género, hace todo el sentido trabajar. Tuvimos previamente un par de presentaciones y de palabras un poco más conceptuales y generales respecto de los estereotipos de género, cómo se vinculan con las discriminaciones y el impacto que tiene esto en el mundo del derecho. Y la idea de este panel es, contamos con personas que tienen áreas de trabajo bien distintas. Quisiera partir en ese sentido con alguna pregunta que tenga que ver con que nos puedan compartir desde la práctica, desde el día a día, no tanto desde lo conceptual, sino de lo que ustedes palpan como prácticas habituales, donde ustedes puedan evidenciar que estos estereotipos de género se ponen en juego. ¿Sí? Así que es una pregunta muy general como para abrir la conversación. No sé quién querría comenzar. Nicole, ¿sí? ¿Te parece? Hola, buenas tardes. Quiero felicitar primero a los alumnos y alumnas por los trabajos que hicieron, a la ganadora por su extraordinaria exposición. Da gusto y placer ver la pasión que le ponen al trabajo en temas de género. La experiencia práctica, evidentemente, yo hablo por mi generación y yo creo que esto espero que sea decreciente de generación en generación, pero lo que me ha tocado vivir a mí profesionalmente y en la academia es una evidencia, o sea, no es una evidencia científica, pero la experiencia del día a día para una en este caso es una evidencia. El mundo del derecho sigue siendo en sus códigos un mundo muy masculino, no en la cantidad de egresadas y egresados, no en la cantidad de abogados y abogadas, sí en el ejercicio del poder, sí en la determinación de quienes fijan las reglas del juego y sí en los códigos bajo los cuales se actúa. Y acá quiero hablar de estereotipos. La ministra Muñoz ya nos definía también los estereotipos, no voy a repetir la definición, pero fíjense que incluso yo siento que hay un estereotipo incluso en la definición del conflicto, hay un estereotipo en la definición de la negociación, y se aplica el estereotipo de quién asumimos que lleva mejor adelante esa negociación y ese conflicto. El conflicto es rudo, es duro, es agresivo, es poner el pie encima, es adjetivación de una manera los escritos, ¿no? Los adjetivos que uno lee, y eso se asocia injustamente también, porque también es un estereotipo, a que eso, que además es bien discutible, hay otras formas distintas de desarrollar y resolver los conflictos. No quiero decir con esto que los hombres los vayan a desarrollar de tal manera, las mujeres de tal otra, solo quiero decir que hay un estereotipo que define cuál es el conflicto, cómo se administra y por qué los hombres serían mejores para administrar ese tipo de conflicto. Lo mismo con la negociación, el famoso tejo pasado. Entonces vamos al tejo pasado y 5 vueltas para llegar a algo razonable, justo, prudente. ¿Quién está mejor armado para desarrollar esa negociación que es la estándar en la forma en que se ejerce el derecho en la cabeza de quienes mayoritariamente toman las decisiones, los hombres? Es la peor combinación posible, en mi opinión, estereotipar el derecho y luego estereotipar a las mujeres o a los hombres que ejercen el derecho. Me acuerdo un columnista de un muy leído diario de este país que hizo una columna que a mí me chocó profundamente. Y esa columna estaba titulada de la siguiente manera: el derecho tiene nombre de hombre. Y yo espantada leo la columna, digo, ¿qué es esto? Y efectivamente la tesis era la razón, la lógica, el desarrollo argumental para llegar a la conclusión está en manos de los hombres. Y al final, así como al pasar para hacernos un guiño, decía, la justicia tiene nombre de mujer. Entonces, cuando uno dice el derecho tiene nombre de hombre y la justicia tiene nombre de mujer, no está empatando, está implicando una cantidad de cosas detrás de esa afirmación que yo creo que es la que se vive en el día a día. En el día a día, especialmente, tú me dices cuándo tengo que parar, especialmente cuando yo partí ejerciendo, mi sensación era, cada vez que entraba a una reunión en que el 90% de las personas eran hombres y los tomadores de decisiones eran hombres, siempre mi sensación era que yo era la secretaria de actas, o eso es lo que se esperaba de mí. No se esperaba que yo opinara, no se esperaba que diera una idea, se esperaba que tomara notas ordenadas y sumisamente y que luego las estructurara, las ordenara y las entregara.
se esperaba que hiciera el memo y que otro lo firmara. Y una serie de cuestiones que siguen existiendo hasta el día de hoy, quizás con menor intensidad, pero están en el inconsciente de quienes toman decisiones en lo jurídico. Los gringos que le ponen nombre a todo tienen esto del mansplaining y el mansinterrupting, y es tan certero, ¿no? No sé si vieron la película The Post, pero si no la han visto, se la recomiendo. Hay una escena notable en que ella, la dueña del Washington Post, en una reunión da un discurso espectacular, nadie la escucha, un hombre después toma esas mismas ideas, las repite y todos lo aplauden, ¿no? Eso pues pasa mucho. Quiero decir, con esto no me voy a quedar en los ejemplos, pero sí en el día a día es una evidencia que seguimos enfrentando y contra la cual tenemos que seguir luchando, es que se nos percibe, se nos asume y se nos exige diferente que los hombres. Y por lo tanto, sigue siendo un esfuerzo doble y triple cuando no debiera serlo. Basta ver a la alumna que se ganó el premio para ver la capacidad que esa alumna tiene. No debiéramos prepararnos 3, 4 o 5 veces más para que nos pidan más explicaciones o para que nos acepten menos errores que a nuestros pares masculinos. Y en eso, sin duda, tenemos muchísimo que avanzar. Ok. Bueno, evidentemente mi visión es desde lo masculino. Y por lo tanto el proceso de poder identificar los sesgos definitivamente para mí por lo menos ha sido mucho más difícil y ha sido más bien un aprendizaje y un recibir desde luego desde mi socia de vida, desde mi mujer, desde mi hija, que me lo recuerda todos los días con mucho más fuerza todavía, por supuesto como buena feminista que es ella sobre todo, y luego recapitular la vida profesional de una abogada como mi mujer y de un abogado como yo, de mi madre profesora universitaria versus mi padre profesor universitario. Y a pesar de que en la casa hubiera un ambiente de, diría, mayor equilibrio, de hecho en los roles domésticos, en alguna medida, en la idea del desarrollo profesional e intelectual de ambos, sin embargo, obviamente hay una percepción distinta. Entonces, creo que el desarrollo de paneles y de conversaciones de hombres y mujeres respecto de los sesgos es relevante. Y es relevante porque de lo contrario lo que ocurre es que quienes han y siguen sufriendo los sesgos se hablan entre sí y no golpean y no nos golpean a nosotros, que muchas veces, con conciencia o sin conciencia, hemos aplicado aquello. ¿eh? Yo creo que el problema, además la cuestión fundamental con los sesgos, hasta donde yo logro entender, es que no son presentes, patentes y abiertos como la discriminación. Y ahí está el truco fundamental, un poco de las preguntas que nos hacían cuando nos invitaban a este panel, ¿cierto? O sea, cómo hay ciertos mecanismos, por ejemplo, en las estructuras orgánicas de las instituciones que instalan el sistema de la meritocracia, en teoría, para establecer acceso igualitario a puestos, a jerarquías, etc. Y cómo esos eventualmente se convierten en trampas si no nos cuidamos de los sesgos que están instalados. ¿Ah? Probablemente volveremos sobre eso, o me gustaría volver sobre eso, porque a propósito del lugar en que nos encontramos, de la Corte Suprema y del Poder Judicial chileno, a mí me parece que un Poder Judicial que está trabajando en instalar una perspectiva de género en el modo de resolver los conflictos que les son presentados, tiene también que trabajar hacia el interior en los sesgos instalados en la estructura organizacional del sistema. Y podemos conversar de eso después, pero ustedes van a ver cómo es evidente que hay sesgos en la posibilidad del incremento o de la mejora jerárquica dentro de la institución, y eso tiene que ver a su vez con una estructuración del Poder Judicial chileno y de la Corte Suprema sobre todo, que resume funciones más allá de lo jurisdiccional, es decir, hay una pelea por el poder que de alguna manera, como decía Nicole, también está, digamos, permeando este tipo de debate. Entonces, hay que trabajar en descubrir, hay que trabajar también en no solo hacer una transformación en lo funcional, sino sobre todo en lo organizacional e institucional, porque ahí permea como ejemplo y práctica el sesgo en la distribución de poder, en la participación en las organizaciones. De ahí en adelante que la función sea sesgada resulta natural. Bueno, a mí me ocurre principalmente que veo ese estereotipo de género en una parte específica de la aplicación del derecho, que es la interpretación.
Desde luego nosotros en la Fundación Iguales lo que hacemos es luchar por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI, por la igualdad familiar, por el derecho a vivir la propia identidad, por el fin de la violencia. Y en ese sentido, respecto particularmente al tema de la familia, nos ha tocado en la Fundación analizar distintas normas y decirnos, bueno, ¿dónde está la razón por la cual se nos niega o se dice que la familia tiene o ha tenido un cariz exclusivamente heterosexual? Desde luego que esta discusión está a estas alturas del partido bastante dejada atrás. Hoy en día tenemos una ley de unión civil, hoy en día tenemos el fallo Atala, hoy en día tenemos el derecho comparado, donde vemos que desde luego la composición de la familia ya no tiene un cariz exclusivamente heterosexual. Tenemos fallos también de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, donde se dice claramente que los estereotipos familiares, o sea, que la familia no responde a un estereotipo específico. Sin embargo, cuando uno trata de empujar o de establecer una tesis en un tribunal, por ejemplo, respecto a la naturaleza de una familia no heterosexual o de una familia no compuesta a través de un vínculo legal, como podría ser la unión civil o como podría ser el matrimonio, entonces donde uno se encuentra en la interpretación del derecho con un sesgo evidente, interpretativo de la norma, que es netamente heterosexual. Y nos pasa en un caso en particular, que es el caso de la maternidad lésbica. Hoy en día en Chile las parejas de mujeres que tienen, sea una unión civil vigente o que no la tienen, están teniendo hijos a través de técnicas de reproducción asistida. Y están teniendo estos hijos están naciendo en el seno de esas familias y esos niños están insertados en sus núcleos familiares, viviendo con sus madres. Sin embargo, al momento de alegar la maternidad de aquella madre no gestante, la negativa viene en primer lugar desde el registro civil, que nos dice yo no puedo inscribir a un niño con dos madres. Y en segundo lugar, lo intentamos nosotros en un recurso de protección acá en la Corte de Apelaciones de Santiago, y también lo intentó el móvil en un recurso de protección en Valparaíso. Las Cortes nos dicen, bueno, hoy en día no hay normas que digan que un niño puede tener dos mamás y dos papás. Sin embargo, eso es una interpretación. Si uno revisa el derecho de familia, no hay normas taxativas que digan, como sí ocurre, por ejemplo, en el matrimonio. En el matrimonio estamos claros que el artículo 102 dice el matrimonio es un contrato por el cual un hombre y una mujer, ¿verdad? Sin embargo, en nuestro derecho sustantivo de filiación no hay normas que digan que un niño tiene que tener exclusivamente una mamá y un papá, o solamente una mamá, o solamente un papá, o bien ninguno. No hay un listado taxativo de fórmulas filiales. Y por lo tanto, lo que hace el registro civil en la interpretación de la norma sustantiva de filiación, cuando van dos mujeres a inscribir a su hijo y dice yo no puedo inscribir a este niño con dos madres, lo que hace es una interpretación heterosexual, porque claro, en 200 años de historia, en 200 años de república, siempre fueron a inscribirse niños con un papá y con una mamá, aunque sabemos que la mayoría solamente con una madre, y muchos con ambos, ¿verdad? Con padre y madre. Sin embargo, no existe un impedimento normativo. Nosotros hasta la fecha de hoy no lo hemos encontrado, y eso es una forma de interpretativa, por lo tanto, que también tiene un estereotipo, no solamente ligado al género, sino que también ligado a los estereotipos de heterosexualidad. Por lo tanto, yo creo que ese es otro aspecto fundamental en el cual nosotros podemos encontrar cómo el sesgo de género y cómo los estereotipos se mantienen en la aplicación del derecho, en la interpretación de las normas, sin cuestionarnos efectivamente la fuente normativa, sin cuestionarnos efectivamente dónde está la razón dura para decir no puedo interpretar esta norma de manera más laxa, para dar de esta forma reconocimiento, en este caso particular, en el caso de la lesbomaternidad, que es el que más nos ocupa hoy en día en materia de litigación estratégica, a una familia que ya está constituida y en la cual ha nacido un niño que es el principal discriminado porque no se reconoce su vínculo familiar. Hola, buenas tardes. Yo voy a partir reconociendo mis pecados en este panel. El primer pecado es que no soy abogada, soy socióloga. Y el segundo, del cual me siento muy orgullosa, es que soy feminista. Entonces, desde ahí hablo. Bueno, yo creo que lo que decía el columnista, que el derecho tiene nombre de hombre, yo creo que él tiene toda la razón. Y yo le agregaría que tiene nombre y apellido de hombre.
porque sé que no nos queremos meter acá en lo conceptual, pero solo un par de frases, ¿no? El derecho, como toda institución, ¿no?, con sus normas, sus mecanismos, las interpretaciones incluso que tú mencionas, lo que hace es reproducir y disciplinarnos para funcionar en un determinado tipo de sociedad, ¿no?, que es la que llamamos una sociedad patriarcal, ¿no? No podría ser otra cosa el derecho, ¿no?, salvo que se propusiera revolucionar la sociedad en la cual está inserto. Y creo que no está, salvo en algunas personas, y, ¿no es cierto?, que están en ese esfuerzo, ¿no?, de transformar el derecho, aprovechar su capacidad de crear normas, disciplinar comportamientos, dar señales culturales. Hasta ahora eso se ha usado para perpetuar, reforzar, ¿no?, el sistema que tenemos, y podría usarse en un sentido distinto, pero no ha sido en general la experiencia. Y yo estaba pensando en un par de ejemplos, y me parece que una de las cuestiones más brutales, que va más allá del sesgo, yo diría que tiene que ver con la discriminación, son las ausencias, ¿no?, la invisibilidad, transformar al otro o a la otra en un invisible. Y quiero dar el siguiente ejemplo. Nosotros hace poco en la Universidad de Chile hicimos un concurso para armar una fiscalía de género, es decir, un cuerpo especializado de abogadas y abogados que pudieran investigar las denuncias de acoso y violencia, porque ya todos sabemos, ¿no es cierto?, que requiere especialización. Y entonces hizo un concurso público, en fin, y los abogados dijeron, hagamos una prueba. Y nosotros dijimos, sí, nosotras ponemos las preguntas de género. Y pusimos 3. Obviamente, ¿no es cierto?, preguntas que uno casi supone que son de cultura general, ¿no?, de un par de preguntas sobre la Convención Belém do Pará, otras sobre esto que ustedes llaman, ¿no?, las jurisprudencias, ¿cómo se llaman?, ¿no?, cuando habían casos emblemáticos que marcaban jurisprudencia para el derecho. Postularon 418 personas. No me acuerdo, pero hay una gran porcentaje era de la Chile, y 15 contestaron las preguntas de género. Y cuando las evaluábamos, yo le decía a mis compañeras, es que no puede ser, ¿cómo le podéis poner un 1,5? Ponle un 2, como que sea, porque tiene buena letra, ¿no? Porque es que no lo podía creer, ¿no? No lo podía creer. Estamos hablando de una cosa que ocurrió hace un par de meses. Y entonces miramos los currículums. Y efectivamente lo que hay en las universidades, la enseñanza de género, derechos humanos, ¿no es cierto?, y derecho, tiene más o menos la siguiente trayectoria. Yo les llamo los ramos con nombre, que son, esta es la sintomatología, ¿no? Profesoras con compromiso de género que han transformado esto casi en una causa personal y que por años han estado bregando para poder instalar en el currículum al menos un curso de género y derecho. Se llama Lidia Casa en la UDP, se llama María Angélica Figueroa en la Chile, ¿no es cierto?, los cursos con nombre. Y eso tiene que ver con la ausencia, o sea, es más que un sesgo. Las relaciones de género no existen en la enseñanza del derecho. Y sin embargo, ¿no?, en la práctica del derecho se refuerzan cotidianamente un tipo de relaciones de género marcados por desigualdades. Y estaba pensando que por el tremendo rol que tiene la educación en cambiar esto, esto está presente en todas las disciplinas, ¿eh? No es solo, lo que pasa es que, claro, el derecho es una disciplina que tiene una incidencia tan directa en la vida de las personas, ¿no? Entonces, se siente mucho más. Y a propósito de lo que acá se decía, que efectivamente, si bien hoy hay más participación, ustedes son un público mixto, entiendo que son, ¿no es cierto?, hay bastante más participación de mujeres en las carreras, es interesante mirar las áreas dentro del derecho, ¿ya? En qué se especializan unas y en qué se especializan unos, ¿eh? Me dijo a mí una vez un connotado abogado, cuando yo le hice presente esto, le dije, ¿por qué hay tan pocas alumnas en la línea de derecho penal? ¿Ah?
Entonces me dijo, es que es un área muy dura, me dijo, ¿ah? Y se enfrenta con delitos de sangre. Yo sé que no es muy académico el comentario que voy a hacer, pero yo le dije, ¿sabe qué? Si alguien está habituado a la dureza y a vincularse con la sangre, somos precisamente las mujeres. Bien, muchísimas gracias por esta primera ronda. A ver, lo que estaba pensando para pasar a una segunda pregunta es, estamos hablando de estereotipos y de sesgos, ¿no? Entonces, previamente se habían definido los estereotipos como ciertos preconceptos, creencias generalizadas que nos formamos respecto de un grupo o una categoría, ¿sí? Pero cuando hablamos de sesgos, en este caso estamos hablando de cómo hacemos uso de esos estereotipos sin registro, sin conciencia, para tomar decisiones. Entonces, frente al estereotipo de que una rama del derecho requiere dureza o que para lidiar con los conflictos se requieren determinadas habilidades que están asociadas con lo masculino, entonces a la hora de tomar una decisión de manera sistemática, tanto quien ejerce la decisión de contratar como aquellas que decidimos postular, por ejemplo, ¿no? Porque también tenemos interiorizadas en algunos casos estas ideas, en algunos casos sabemos como mujeres que esto no es así, que yo tengo la capacidad para ser aguerrida si fuera necesario, pero no tengo muchas ganas de someterme a esas reglas del juego, ¿no? Entonces puedo restarme. Ahora, sí me parece interesante también poner en juego esta idea de lo binario, ¿no? Porque venimos hablando de estereotipos de género vinculado con la feminidad, con la masculinidad. Juan Enrique tocó un aspecto específico, por ejemplo, de las mujeres lesbianas en lo que tiene que ver con la maternidad. Y yo también pensaba que el impacto que tienen estos estereotipos de género no es solamente en términos relacionales, ¿no? En qué medida las mujeres estamos expuestas a una cantidad de discriminaciones específicas en relación a lo que sucede entre los varones, pero también acá retomando lo que planteó la estudiante ganadora, ¿sí? Cuando ella mencionó interseccionalidad, ¿no? Que los estereotipos de género también nos aplastan y nos encorsetan, por ejemplo, a las mujeres, con todas las diferencias que tenemos entre nosotras, ¿no? Por identidad de género, por orientación sexual, por clase, ¿sí? Por pertenencia a un pueblo originario, por apellido, por donde uno vive, etc., por religión. Entonces me parece que también ahí hay un juego donde a veces hacemos un contrapunto entre la feminidad y la masculinidad en términos binarios, pero también hay que abrir las categorías y ver el impacto que tiene. Dicho esto, ahora me gustaría preguntarles, hemos hablado y han dado como varios ejemplos de donde ustedes observan los estereotipos, los efectos nocivos que tienen, y me gustaría poner una nota un poco positiva y preguntarles qué estrategias han implementado o qué buenas prácticas, y cuando digo buena práctica no tiene que ser una gran buena práctica, puede ser un recurso discursivo que tienen para responder un comentario puntual, o por ejemplo, Jaime que comentaba, como por ejemplo había implementado la buena práctica de no más paneles de hombres. Entonces les quería pedir si podían compartir desde su experiencia, pueden ser grandes buenas prácticas o pequeñas acciones que son estos recursos que una vez tiene a mano para poder lidiar con estas situaciones, ¿sí? Puedo comentar dos tipos de prácticas, una más personal y otra más institucional quizás, para responder bien a tu pregunta. En la práctica personal, frente a esa diversidad de veces con la que una se encuentra con el comentario desafortunado, por decirlo en amable, desde el mijiteo, que todavía existe, hasta comentarios que realmente pueden ser molestos porque son simplemente minimizadores de nosotras, en ese caso, o puede ser por orientación sexual, otra fórmula. A mí si me mijetean, la verdad es que les digo con una sonrisa en la cara que hasta altura de la vida me mijetea mi papá nomás, con mucho gusto, pero nadie más, y que no estoy para que me mijeteen más. Y en general cuando escucho comentarios sexistas del tipo miro menos a esta mujer porque hizo tal cosa, nunca lo dejo pasar. Yo creo que una cosa que he aprendido con los años y que trato de transmitir a las personas que trabajan conmigo, hombres o mujeres, es no dejar pasar ese tipo de comentarios para no naturalizarlos. Porque naturalizarlos implica pasar a ser cómplice activo o pasivo de esa mirada. Y el cómo no dejarlos pasar depende del contexto. Y uno aplica la prudencia, de repente hay un señor de 85 años que ha estado criado bajo un cierto contexto y uno le dirá en un tono, y de repente hay otros contextos que justifican una reacción más dura, pero el no dejarlo pasar implica visibilizar. Y la invisibilización en esto es fatal. Ejemplo número 2. Yo abro una revista de un diario y hay solamente hombres y tengo al lado un hombre que no se fija en eso y se lo hago ver.
¿No te llama la atención que hay puros hombres en esta reunión o en este ranking o en esta mirada? A los periodistas cuando preguntan por algo, ¿le has preguntado a alguna mujer? Tenemos un rol activo también. Estás haciendo una encuesta sobre esto. ¿Has entrevistado a mujeres? ¿Quieres que te dé nombres de mujeres? Y también podemos hacer un rol en visibilizar a mujeres capaces, o si estamos en una organización que está seleccionando a alguien, ¿has incluido mujeres? Yo creo en las cuotas absolutamente, a veces no existen, pero uno las puede facilitar. A nivel institucional, yo me desempeño en la Universidad de Chile y en un estudio de abogados. Quería comentarle la experiencia de un estudio que le pedí recién a Verónica Undurraga, gran abogada, que me lo recordara, que hizo el Cyrus Vance Center con Pro Bono, ya Dimarca hace unos años, sobre el comportamiento o los sesgos de géneros en los estudios de abogados. Y hay un resultado que es notabilísimo, notable, que habla exactamente de lo que estamos diciendo, que es la brecha en la percepción de su propia realidad entre los socios hombres y las asociadas mujeres. Algunas probablemente lo recuerdan porque la foto, yo no tengo acá posibilidad de mostrarla, es notable. Le preguntan, ¿hay dificultades para el ascenso en su institución? Hombres socios, 90% no. Asociadas mujeres, 70% sí. ¿No? Entonces, ¿qué puedes hacer en una organización? Más allá de las reglas formales, y tomo lo que decía la ministra Muñoz, pueden haber reglas formales evidentes, igualdad de salario, igualdad de trato, incluso reglas de cuotas para la contratación. Pero hay aspectos mucho más sustantivos e incorporales que son esenciales para el crecimiento igualitario de hombres y mujeres en un estudio de abogado, por ejemplo, en este caso. Tiene que ver con cómo medimos a las personas. Si el único factor de medición de personas es cuántas horas trabajas al día, que además tiene un aspecto de mecanización, robotización y una serie de otros factores que no es del caso detallar ahora, y tú preguntas en esos mismos estudios, en esta encuesta, ¿estas reglas de trabajar por hora están claras? El 90% dice sí, están claras. ¿Y usted tiene claras las reglas de horario flexible, tiempo parcial, padrinazgo o madrinazgo, o sea, roles? No las tengo claras en un 70%. Entonces, si yo mido por resultados de calidad de trabajo y no por horas ocupadas sentado en la oficina calentando la silla, eso cambia sustancialmente la capacidad de desarrollo que tenemos las mujeres en las oficinas de abogados. Y las reglas de flexibilidad y otras, las quiero decir transversales, son importantes para hombres y mujeres, tienen que ver con un equilibrio de vida particular que cada uno de nosotros quiera darse independientemente del género y que el lugar de trabajo dé esos espacios para desarrollar ese equilibrio de vida. Incorporar ese tipo de reglas, supervisarlas, hacerlas conocidas, ponerlas al día permanentemente, establecer mentorías y liderazgo, imágenes femeninas fuertes de liderazgo que potencien a las mujeres que trabajan ahí, por supuesto son factores indispensables para salir adelante y eliminar esa brecha de la Luna y Marte, de cómo percibimos las cosas eventualmente en una misma organización. Sí. Yo la buena práctica, la primera buena práctica que iba a decir, la dijo Nicole, yo creo que eso es fundamental, no dejarlas pasar. Cuando uno está frente a una situación que denota un sexismo o que denota una discriminación, uno no puede simplemente mirar para el lado y decir, pucha, no, quizás debería decir algo. No necesariamente uno tiene que decirlo en el mismo instante, pero uno después puede agarrar a la persona y decirle, ¿sabes qué? Evita comentarios de ese tipo, explicar la razón por la cual el comentario está mal enfocado, mal entendido, etcétera. Yo creo que eso es fundamental, no dejarlas pasar. Y tengo una segunda buena práctica que a mí me gusta mucho, que creo que es una característica mía personal, perdón por la autorreferencia, pero estaba pensando también en lo que decía Nicole al principio de cómo los abogados nos enseñan a ser buenos para el enfrentamiento, buenos para solucionar los conflictos a través de poner la pata encima, de la amenaza con la demanda, qué sé yo. Yo me considero un muy buen conciliador y creo que lo fundamental siempre, cuando uno trata de evitar comentarios discriminatorios o de sumar más gente a el lado del que está uno, es tratar de educar a esa persona, tratar de convencerla de lo importante que es dejar de lado malas prácticas o prácticas que son muchas veces discriminatorias, sexistas, homofóbicas, racistas, aporofóbicas, y decirle, mira, si no lo entiendes, yo me siento contigo y te lo explico. Yo creo que una cosa fundamental es no mirar a la otra persona como un enemigo, y en estos tiempos es una cuestión que es sumamente difícil. En estos tiempos, en general, muchas personas nos están planteando
que la sociedad estamos divididos entre buenos y malos, entre los que quieren destruir a la familia, esto lo digo particularmente por las que recibo yo, digamos, los que quieren destruir a la familia y los defensores de la familia, los que quieren defender la nacionalidad chilena y los que no quieren defender la nacionalidad chilena, o los efectivamente progresistas y los amarillos. Yo creo que lo que nosotros necesitamos hoy en día en este país es conciliar, es llegar a acuerdos y es educar a las personas que no piensan como uno. Y es tratar de sumarlas a nuestro lado. Porque pareciera que esa estrategia de dividir hasta cierto punto sí genera al menos efectos comunicacionales, al menos una sensación ambiente. Y esa sensación ambiente nosotros tenemos que saber también detenerla. Y por lo tanto, la primera buena práctica, y lo que yo les recomiendo a todos y todas acá, es no mirar a la persona que piensa distinto, ni a la persona que puede estar equivocándose al frente nuestro como un enemigo o necesariamente como un adversario. Hay que mirarlo como una persona que quizás requiere una explicación, que requiere entender un fenómeno que no entiende porque no pertenece a un grupo históricamente discriminado, porque no se ha encontrado con una persona históricamente discriminada. A mí me pasa, esta historia la cuento siempre porque es una historia bastante, no sé si divertida o tragicómica voy a decir. El primer homosexual que conoció a mi mamá fui yo. Yo estaba sentado en su mesa. No conoció nunca un hombre homosexual antes. Y claro, yo cuando crecí, cuando estaba en el colegio, en los 90, en los principios de los 2000, desde luego que escuchaba en mi familia en general comentarios homofóbicos, comentarios machistas, comentarios que me hicieron a mí salir del closet no a los 16, a los 14, que es cuando probablemente me gustó mi primer compañero de colegio, sino que me hizo salir del closet a los 24. Y me hizo salir del closet aburrido de estar escondido, aburrido de estar mintiendo, aburrido de tener que inventarme de que me gustaba tal persona porque en verdad no podía decir que estaba enamorado de un hombre. Y por lo tanto, lo que yo hice, claro, mi mamá estaba un poquito fregada porque yo soy hijo único, entonces no tenía más opción que querer a su único hijo. Pero yo también entendí que lo primero que yo requería para poder solucionar ese primer paso era hacerle entender a mi mamá de que no había nada malo conmigo, de que probablemente ella iba a tener 1.000.000 de preguntas que hacerme y que yo iba a tener que tener la paciencia para responderle todas y cada una de esas preguntas. Y esa es una lección que, si bien aprendí yo en mi momento de salir del closet, hoy en día la aplico en general en mi vida. No veo a las personas como enemigos, no veo a las personas como personas que quieren perjudicarme, como personas que quieren destruir o que quieren ponerle el pie encima al resto de la gente. En general trato de presumir la buena fe, que es una cuestión que los abogados deberíamos saber muy bien, y de sentarme con toda la buena predisposición y con todo el cariño en general, que también es algo que nos falta mucho en esta sociedad hoy en día, a explicar las razones por las cuales necesitamos una sociedad más justa, más igualitaria y más digna para todos y todas. Estaba pensando en dos experiencias que no se circunscriben al mundo del derecho, pero que tienen bastante que ver sobre buenas prácticas. Y aquí me permito una prevención. A nosotras nos preocupa esta idea que se reproduce del hombre como el modelo, ¿no? Que se expresa en el derecho, pero también en muchos otros ámbitos. Y que se ha traducido, a mi juicio, en una cierta idea de que las mujeres queremos ser como los hombres. Entonces tenemos que irnos todas a las STEM, porque esa es la moda hoy día del feminismo liberal, ¿no es cierto? Todas tenemos que irnos a la ciencia, a las matemáticas y las ingenierías, porque ahí se gana bien, son carreras con prestigio, en fin. Todas queremos acceder a los puestos de poder, todas. Yo no digo que eso no sea importante, pero romper las relaciones de género significa transitar en ambos sentidos. Es decir, las mujeres hacia los que han sido tradicionalmente áreas masculinas y los hombres hacia lo femenino. Porque si no, ¿qué nos pasa? Y digo esto también por el tema del derecho, que yo creo que no es solo que las mujeres entren al área de derecho penal. También es que los hombres se interesen por los temas de género y familia que han sido tradicionalmente, ¿no es cierto?, femeninos. Porque si no reproducimos el modelo, nosotras mismas. Entonces hoy día es la carrera por el poder con las mismas reglas que hemos aprendido, que es la del mundo masculino. Y como decían por ahí unas autoras, decían yo no quiero jugar, no quiero hacer
¿no es cierto?, el queque o qué sé yo, la torta con la misma receta, quiero cambiar la receta. Y yo creo que eso es lo que hay que mirar. Y al respecto, una buena práctica. En la Chile hay 2 programas de ingreso prioritario, ¿no?, que una vez cortados los puntos el punto de corte de las carreras, hay cupos extra para que corra la lista de espera, en un caso solo para mujeres y en otro caso solo para hombres. Entonces hay cupos para mujeres en ingeniería, que es una carrera altamente masculinizada, y hay cupos para hombres en ciencias sociales, que es una carrera feminizada. A eso me refiero yo con el doble tránsito, ¿no? Y estaba pensando, aquí no tengo ninguna buena práctica, pero es solo porque antes de venir para acá me puse a leer cosas. Y recordé unos viejos estudios de la UNICEF, ¿verdad?, cuando estábamos ahí en los temas de niños y niñas, que muestran cómo la socialización de hombres y mujeres, ¿no es cierto?, tiene un fuerte impacto en las conductas delictuales de hombres y mujeres, ¿no? Y es evidente, es cosa de mirar la población penal, la proporción, creo que hay 14% hoy día de mujeres en los distintos sistemas, ¿no?, cerrados, semilibre o ¿cómo se llaman? Es cosa de ver el tipo de delitos que cometen las mujeres, que son menos severos, menos violentos, que no atentan contra las personas, en fin. Entonces yo decía, tal vez la mejor política para prevenir el delito, ¿no?, en vez de tanto carabinero, están ahí arriba del Instituto Nacional, son nuestros vecinos, lo hemos tenido todo el día arriba en los techos a los carabineros, a lo mejor más que tanto de eso, carabinero de la insigne, habría que pensar en que las pautas que aprendemos las mujeres por la socialización de género, de cuidar a otros, por ejemplo, ¿no?, de valorar, la pudieran aprender los hombres. Yo creo que sería una súper efectivo para prevenir el delito. Yo voy a volver un poquito atrás, si se quiere. Carmen estaba pensando y construyendo para futuro lo que me parece fundamental, a propósito de lo que decía hace un rato atrás, pensando en las generaciones que vienen. Pero a mí me importa también cómo vive la vida mi hermana, mis hermanas, mi madre, mis colegas, mujeres, mi esposa, en fin. Y por lo tanto las cosas con las que nos vamos encontrando en el día a día en los temas de justicia, que es lo que me toca, a lo que me dedico yo actualmente. Y yo comentábamos algunas de las buenas prácticas. Bueno, desde luego romper con ciertas cuestiones asumidas, que es, por ejemplo, que las personas especializadas en determinados temas son las que conocemos. Porque los hombres inconscientemente nos relacionamos mucho con hombres y hay una tendencia, por lo tanto, a tener una base de consultores, lo digo con ES, que descubrimos en CEJA, ¿ah?, que teníamos ese problema. Entonces hemos sido proactivos en identificar especialistas mujeres en cada uno de los temas a los que nos dedicamos para tener un pool, una base de trabajo que efectivamente represente a los dos géneros, y además nos hemos ido relacionando con gente del mundo LGBTI, capísimos, digamos, de hecho, que fueron parte de los talleres que nos remecieron en temas de género, con los que también hemos ido haciendo un trabajo. Entonces, buenas prácticas, un poco la línea de Nicole, proactividad. Proactividad significa que yo no parto, primero parto entendiendo dónde están los problemas o los sesgos, y segundo, ¿qué hago para solucionarlos ya? En lo que es mi vida diaria, mi trabajo diario, mi relacionamiento diario. Si Nicole decía con toda razón, yo no dejo pasar y gradúo inteligentemente cómo reacciono dependiendo de la persona, las circunstancias, etcétera, pero no dejo pasar. Desde la perspectiva masculina, ahora lo digo, los hombres tenemos que apoyar en ese no dejar pasar. O lo digo de otra manera, el silencio es cómplice en eso. Y yo fui parte de ese silencio, absolutamente. Es decir, la cultura de que hubiera un mijiteo o que hubiera un acoso disimulado y que uno entendiera que era parte de la cultura, de que estuviera normalizado, es una cuestión que uno ha ido aprendiendo y por lo tanto el no dejarlo pasar no pasa solo por aquella que ha sido agredida
con el dicho, con el gesto, lo que sea, sino por otros hombres que podemos plantearle a ese otro, que esa ya no es normal para muchos de nosotros. No lo es para la generación de mi hijo, porque ellos ya fueron criados con otra sensibilidad y otra manera de ver las cosas, pero para la generación de los 50 y tanto es una generación del aprendizaje y por lo tanto proactividad significa cero silencio, significa no es quedarse callado, sino es decir, reforzar aquello. No estamos haciendo ningún favor, estamos reafirmándonos en una postura que es distinta a la que se había instalado tradicionalmente. Buscar a aquellas otras personas que se especializan en el tema de los géneros que no están bien representados en nuestro círculo de trabajo es nuevamente una buena práctica y una proactividad en la cuestión. Como decíamos, no integrar paneles únicos, unigenéricos, es una cuestión también básica y fundamental. Y el empezar a usar un lenguaje a veces provocador también es parte del tema. Yo hice un experimento hace un tiempo atrás en que haciendo una clase, exponiendo en Argentina, toda la presentación hablé de la jueza, la fiscal, la defensora, la policía, la jueza, la fiscal, la defensora, la policía. Y no usé el, la, le, no, sino que fue la. Y simplemente yo quise saber si iba a haber alguna reacción. Y efectivamente, no me lo dijeron en público, sino que cuando terminó la presentación me dijeron, oiga, ¿y por qué usted habló todo el rato de la fiscal, la defensora, la jueza, la policía? Y claro, yo estaba esperando eso porque yo lo único que le dije, ¿y si yo hubiera dicho el juez, el fiscal, el defensor, ¿le habría llamado la atención? No. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos metido en la cabeza y resulta que en todas estas funciones estamos ambas y ambos trabajando, por lo tanto yo lo voy a hacer así simplemente para llamarle la atención de que está lo femenino, el género femenino, en fin, están en este trabajo y que por lo tanto hay visiones que tener distintas. Yo creo que hay prácticas que tienen que ver con el lenguaje, no es el correcto, me han corregido en ceja, estamos aprendiendo todavía cómo trabajar mejor un lenguaje inclusivo, que en lo verbal es más sencillo, en lo escrito a veces es complicado por la gráfica y en lo verbal alarga las frases, es cierto a veces, pero hay maneras y maneras de ir insertando aquello, ¿cierto? Entonces, uno, insisto, proactividad. Segundo, eso significa ir interviniendo hoy en lo que yo puedo hacer. Y termino volviendo a lo que yo insinuaba hace un rato porque tengo una obsesión con eso, que es, insisto, a pesar de que sea muy masculino, lo reconozco, el tema del poder y la organización, es cierto y está comprobado que las mujeres en los estudios jurídicos, en las organizaciones del Poder Judicial, en los ministerios públicos, en las defensas, no han tenido ni tienen todavía un acceso igualitario. Los franceses lo explican eso en parte incluso por los mecanismos de selección. Por ejemplo, el uso de la entrevista verbal después de una prueba escrita. En el Poder Judicial francés se ha comprobado que en las pruebas escritas las mujeres tienen mejores resultados que los hombres. Y después hay una entrevista personal oral. Y, oh curiosidad, ahí muchas veces las mujeres bajan puntaje. Algunos especulan, esto no está probado científicamente, que incluso pudiera haber con ello una intención de desfeminizar el Poder Judicial francés, que ha ido creciendo en presencia femenina, y que los paneles de entrevistas muy a menudo estén cargados hacia el mundo masculino. Entonces, ojo con esto, porque yo lo digo, esto puede ser consciente o inconsciente de parte de nosotros, los hombres, pero hay inconscientemente, incluso frente a mujeres que digan yo no quiero entrar a las reglas del juego masculino o a la manera de entender las cosas masculinas, pero en las organizaciones y en los lugares de poder y la búsqueda de ese poder hay eventualmente sesgos instalados y por lo tanto probablemente inconscientes, pero también pueden haber mecanismos intencionados que apuntan hacia aquello. Y yo creo que es un tema que debiéramos discutir y lo voy a discutir después en una siguiente ronda, ojalá, con números precisos de lo que pasa en Chile en los distintos estratos del Poder Judicial, donde hay una presencia de las mujeres del orden del 60% y sin embargo, como lo sabemos, a medida que vamos ascendiendo en la jerarquía, va disminuyendo la presencia femenina
Y eso no tiene ninguna explicación racional, pero sí tiene explicaciones organizacionales y de sesgo que podemos comentar. Bien, muchas gracias. Quisiera recordarles si tienen preguntas que las vayan haciendo ahora y no sé quién nos va a ayudar a ir juntándolas. Perfecto. Porque nos quedan unos 15 minutos, así dejamos un espacio al final para poder escuchar, leer preguntas de ustedes y darle al panel una chance de responder. A ver, yo quisiera rescatar un poco de los aportes que hicieron recién. Identifico como varias tensiones que para mí tienen que ver con los desafíos de trabajar estos temas, ¿no? Entonces, hay una tensión que tiene que ver entre la mirada individual y la mirada colectiva u organizacional, ¿no? Entonces, a explicaciones individuales, este es un problema de estereotipos y sesgos que tienen las personas, soluciones individuales, programas de entrenamiento. Eso es un abordaje pragmático más heredado, digamos, de los nortes, digamos, ¿no? Como estrategia, que igualmente tiene su impacto, ¿sí? Ahora, evidentemente, más allá de las individualidades, hay organizaciones que tienen culturas, que tienen prácticas, muchas de ellas informales, que están muy legitimadas. Eso que cuando uno ingresa como Nicole, supongamos una persona que recién se egresa, con la misma idea de que no hay que dejar pasar, pero claro, está en su primer o segundo año en el estudio jurídico, no la deja pasar una vez y la dejan fuera de la reunión. Entonces empieza a dejarla pasar porque necesita, ¿no?, mediatizar un poco sus condiciones para poder seguir avanzando. Ella o él, ¿no?, cualquier persona que tenga esta estrategia. Y después Carmen hizo un punto que para mí también es muy importante, que tiene que ver cómo, sacando la foto actual de las reglas del juego actual, que uno diría que las organizaciones también están generizadas, no es solamente que las personas que allí circulamos tenemos género, sino que la organización es generizada, está pensada desde un modelo androcéntrico. Entonces, ¿cómo hacemos para igualar las condiciones de juego en esta cancha? Al mismo tiempo que estamos pensando cómo vamos a modificar las reglas de juego de la cancha. Entonces la pregunta es un poco cómo articular ese desafío, porque en algunos casos no tenemos, quienes estamos ahora acá, el tiempo de esperar, ¿sí? Y ahí hay un desafío, ¿no? Ahora, sí me parece importante que esto lo señalaron en todos los casos, que evidentemente esto requiere una dosis de proactividad y de rescatarse de manera permanente, porque inclusive en mi caso, y quienes estamos acá, también vamos a tener estereotipos y algunos de ellos se nos van a escapar, ¿sí? Entonces es un trabajo permanente de conciencia, y eso muchas veces cuando hay políticas, cuando hay un instructivo que las personas valoran, que dice no más paneles de hombre, entonces evidentemente hay alguien que en ese checklist de sus tareas lo hace, si no, depende de la buena voluntad, ¿no? Entonces me parece que esos son como desafíos. Nos quedan unos 10 minutos, no sé si hay preguntas, ¿sí? No, por escrito nos pidieron, así que si pueden ir juntándolas. Y quizás me gustaría, mientras vemos de recoger algunas preguntas para poder tener alguna interacción, no sé si tanto una pregunta, pero ver si tienen algún planteo adicional que quieran hacer. Yo sé, Jaime, que vos tenías un par de cositas que querías agregar, no sé si alguien tiene algún punto más que quiera aportar, ¿sí? Entonces le damos la palabra a Nicole, después a Jaime, y ahí vemos si tenemos algunas preguntas del público. Quería hacer 3 mini puntos, muy cortitos. Uno es precisamente que me quedé con la bala pasada con ese aspecto que tú bien identificaste, que las chicas o chicos que puedan estar acá digan, bueno, 25 años más tarde es bien fácil pararle los carros a alguien, ¿qué hago si estoy recién egresada? Y ahí es cuando las instituciones tienen que tener instancias para que, claro, esa persona joven que quizás tiene una dificultad para hacer el punto en la reunión pueda llegar y hacérselo a alguien que sí pueda tomar la decisión, un poco lo que decías tú. Y es nuestro rol no solo parar los carros en nuestra propia relación, sino que fijar las reglas del juego para que en nuestras instituciones haya las instancias para hacerlo ver. El segundo punto que quería plantear es el síndrome de los clubes, ¿no? que tú lo señalabas. Parte importante de las dificultades de crecimiento de las organizaciones es que los clubes funcionan con ciertas reglas del juego, de las cuales solemos estar ajenas, desde el lenguaje, desde la salida a tomar trago a tal hora para arreglar el mundo, pasando por hablar con garabato. No sé, no digo que no quiero, por favor, no quiero decir las mujeres no hablan con garabato, pero en el mundo empresarial, por ejemplo, en el mundo del poder, pasa eso. Yo tengo un lenguaje y ellas están ajenas a ese lenguaje. Entonces las mujeres tenemos que hacer nuestras redes de mujeres. Y es esencial que nos organicemos en redes, y que nosotras nos recomendemos, y que nosotras nos visibilicemos, y que nosotras podamos ayudarnos a resolver nuestros problemas, al menos como situación de transición hasta que estas lógicas de clubes desaparezcan. Y lo último que no quiero dejar de mencionar es el gap de sueldos.
que es un aspecto que no hemos comentado, que es esencial. En Chile hay pocos estudios internacionales dicen que en estudios de abogados el gap de sueldos es de un 53% entre hombres y mujeres. No tengo por qué pensar que en Chile sea distinto. Entre otras cosas, la mirada es la del club, los hombres son más traidores de clientes. ¿Por qué? Porque están en el club, y no lo voy a repetir. Entonces, parte de esta mirada es decir, hay que luchar muy fuertemente contra los gaps de sueldo y eso tiene que ver con cómo estructuro los gaps de sueldo. Y por último, hablaba nuestra alumna ganadora del buen padre de familia, ¿cierto?, en el Código Civil. Yo quiero decir que la parte institucional y organizacional es tan determinante. En Chile, les quiero dar un ejemplo de la ley eléctrica, está el Comité de Hombres Buenos. Hay un registro de hombres buenos. ¿Pueden visibilizar el registro de hombres buenos? O sea, el lenguaje, ¿se pueden imaginar una lista de señores ahí sentados? O sea, si institucionalmente no modificamos esas reglas, todo lo demás de lo que estamos hablando, que es la reacción individual o el ajuste cultural también se hace más difícil porque el derecho nos da señales totalmente contradictorias. Entonces, parte también de nuestra labor es identificar esas reglas y desde la posición en la que estemos, instar por cambiarlas. Me sumo a lo que decía Nicole sobre el fenómeno de clubes. Lo alcancé a decir, creo, en una conversación a propósito de cómo se estructura el Poder Judicial chileno, porque era uno de los desafíos hablar de las organizaciones. Finalmente, la Corte Suprema en Chile funciona como un club, en el sentido de que para poder integrar una quina de la Corte Suprema, para llenar un puesto de la Corte Suprema, es la Corte Suprema la que define quiénes integran esa quina, de la cual luego decide el presidente o la presidenta de la República, ¿cierto?, con ratificación del Senado. Ambos, presidente y Congreso, de elección popular, es decir, con poder soberano. No así el Tribunal Superior, la Corte Suprema. Pero el universo, a propósito del tema de la lista de consultores y la falta de consultoras que teníamos y tenemos en ceja todavía, bueno, es un club cerrado, es eso. Entonces, si hay una institución que decide cuál es el universo del cual yo escojo, mi ilusión de independencia y de autonomía para resolver es ilusión, porque yo tengo un pool o un universo limitado por quienes empatizan o de alguna manera piensan o ven las cosas parecidas a mí, porque eso es lo que ocurre en los clubes. Los clubes privados admiten a otros como yo, a GCU, a gente como uno. Entonces, inconscientemente, eso es lo que ocurre. Si en ese club hay una mayoría masculina, adivinen qué es lo que pasa. Más encima. Entonces, cuando discutíamos el tema del sistema de nombramientos judiciales, un tema fundamental que planteábamos desde CEJA es, esto parte desde el mecanismo de selección inicial en que la Corte Suprema forma una quina. Y ahí tenemos un problema, porque si ustedes se fijan, las mujeres representan el 60% en el Poder Judicial y en la primera instancia representan justamente un 60%. Los hombres un 39 y fracción, prácticamente el otro 40%, cifras más, cifras menos. Cuando llegamos a las Cortes de Apelaciones, los hombres son casi un 60% y las mujeres un 40%. Es decir, ya hay un gap negativo de 18,7% en general, pero en relación a lo que representan dentro del sistema, aún mayor, debieran ser el 60%. Cuando llegamos a la Corte Suprema, hoy en día 14,6 significa 70% hombres, 30% mujeres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Dónde no hay gap? En la primera instancia. ¿Qué es lo que pasa en la primera instancia? Las listas, las ternas las forman las Cortes de Apelaciones. Pero donde el club cerrado de la Corte Suprema produce un efecto que es sobre sí misma y respecto de las Cortes de Apelaciones, curiosamente, digo las cifras nomás, se produce un gap en términos de género. Entonces, y las mujeres que han llegado a la Corte Suprema han llegado con mucho esfuerzo. La primera mujer que ingresó a la Corte Suprema en Chile ocurrió cuando yo servía en la Subsecretaría de Justicia. Estamos hablando de la década del 2000. Por primera vez hubo una mujer en la Corte Suprema en la historia de Chile. Entonces, es una historia reciente, pero que no se incrementa porque falta un tema fundamental. Romper con el sesgo que hay en la estructura institucional del sistema de nombramientos. Ahí tenemos un problema y eso, perdónenme, pero insisto, además de que es inequitativo en general, que se cierra al mundo externo, porque permite solo la subida fundamentalmente hacia la Corte Suprema, salvo los 5 externos, pero además tiene un problema de sesgo que está bastante marcado, porque no se explica de otra manera, las mujeres no dejan de tener inteligencia a medida que postulan a cargos superiores. ¿O me equivoco en eso?
Bueno, esto que describe Jaime del Poder Judicial, en el mundo universitario tenemos la réplica idéntica, ¿no? En cómo ascienden en las jerarquías superiores, los llamados profesores titulares, la proporción es 1 a 5. A pesar de que en la universidad somos hoy día, ¿no es cierto?, la matrícula es paritaria y el egreso es paritario, en fin. Yo sigo creyendo, solo por un tema de efectividad, que las cuotas son el mecanismo más efectivo. Habiendo probado, y estoy de acuerdo en que hay que convencer y que hay que educar y en fin, todo eso. Pero como bien decía Jaime, estamos preocupados de las personas de hoy, ¿no? Y yo creo que hay muchas maneras, demasiadas barreras para las mujeres que no van a cambiar si uno dice no cuando cambie la cultura, en fin, ¿no? Y creo que las cuotas siguen siendo un mecanismo importante, sabiendo que son controvertidas, pero se pueden plantear, ¿no es cierto?, como temporales y todo eso. Y les quería contar que hay unos estudios que muestran, a propósito de los clubes de Toby, ¿no?, y de todo eso, que a propósito de cómo se seleccionaban a los exámenes de música, ¿no?, de personas que rendían exámenes de música. Y recurrentemente a las mujeres les iba más mal, ¿no?, en la interpretación musical. Entre paréntesis, la interpretación musical es una actividad muy, muy masculinizada. Y entonces las universidades norteamericanas pusieron un telón, ¿no?, de modo tal que las comisiones no supieran el sexo de quien daba el examen. Y bueno, además ellas decían que pusieron alfombra para que no se escucharan los tacos. Y fue impresionante cómo subió el número de mujeres seleccionadas. Algo parecido, no tengo que ir a Estados Unidos para recordar lo que pasó con las becas doctorales, ¿no?, que administraba antes el ex Mideplan, hoy Ministerio de Desarrollo Social, y que siempre tenía una diferencia muy notoria entre hombres y mujeres. Hasta que a una ministra se le ocurrió operar con currículum ciego, porque en realidad uno no necesita saber ni la comuna de procedencia, ni si tiene hijos, ni quién es el papá, ¿no es cierto?, para definir una beca. Y aumentó en más de un 20% el número de mujeres seleccionadas para salir a estudiar al extranjero, cuando la comisión, que obviamente no lo hacía con intención, no supo el sexo de las postulantes. Entonces yo creo que hay que pensar en mecanismos que cambien, que presionen un poco. Bien, tengo varias preguntas y hay una primera que es para Juan Enrique, que me parece que acá se suma otra. No sé si vamos a llegar a ver todas. Que me parece que está buena porque ponen, digamos, un poco en tensión esto que hablábamos de las luchas que tenemos ahora en relación a luchas más de largo aliento. Y acá dice, bueno, que habías mencionado el matrimonio civil, si crees que es necesario abogar por un matrimonio igualitario, entendiendo que es una institución sumamente antigua, patriarcal y heteronormada. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo en general que lo primero que tenemos que apuntar es a tener evidentemente instituciones igualitarias. Esa es una cuestión que es evidente. Hoy en día el matrimonio en sí mismo es una institución discriminatoria contra la mujer. Lo ha sido históricamente. La sociedad conyugal es probablemente uno de los problemas. El primer problema que tenemos cuando hablamos de matrimonio igualitario es la sociedad conyugal. Por lo tanto, desde luego. Me gustaría sacarme la pregunta, tirarla al córner diciendo creo que deberíamos tener instituciones igualitarias, que todas las instituciones del derecho y todas las instituciones familiares deberían ser igualitarias. Ahora, dicho eso, para responder específicamente a la pregunta del matrimonio, lo que yo sí creo es que tenemos un problema que no nos hemos preguntado en este país y en general no nos hemos preguntado en Occidente respecto a la autonomía de la voluntad y la libertad para que las personas puedan definir sus propias relaciones de familia. Hoy en día, en Chile, la regulación familiar, hasta antes de la unión civil, se regía por el todo o nada, o te regías por el matrimonio, una institución heterosexual, sumamente machista, que dejaba a las mujeres, ¿verdad?, hasta el día de hoy, las deja sin posibilidad de ser las administradoras la jefa, dice la ley, de la sociedad conyugal, o bien tenías una relación de hecho
una relación concubinaria, como dice la jurisprudencia, en la cual no tenías ninguna regulación y si querías llegar a regular algo tenías que presentar una demanda una vez que se acabara. Yo creo que en general eso, que es una herencia de nuestra cultura cristiana, de nuestra cultura europea occidental, tenemos que empezar a preguntarnos si es que queremos darle a las personas la posibilidad de regular sus relaciones de familia de manera no a través de lo que podríamos denominar, entre comillas, un contrato de adhesión, sino que puedan regular efectivamente cuáles son las formas mediante las cuales quieren formar sus relaciones de pareja. Eso respecto a las relaciones de pareja, no voy a meterme en relaciones filiales, creo que por supuesto cuando hablamos de interés superior del niño la respuesta debe ser otra, pero respecto a las relaciones de pareja, yo a estas alturas del partido no veo ni una razón para que no estemos hablando de devolver esa autonomía de la voluntad de la que tanto nos van a gloriar los abogados en materia patrimonial a las personas para regular también sus relaciones de familia. Creo que esa es una buena pregunta y una buena discusión que deberíamos dar. Bien, gracias. Bueno, acá tenemos otra pregunta que no va dirigida a nadie en particular, pero Nicole te la voy a encargar. Bueno, acá hace referencia a cómo varios estudios demuestran que las mujeres en general sacan mejores notas, tienen mejor asistencia tanto en la escuela como en la universidad. Y la pregunta es, en el ámbito del derecho en Chile, ¿desde qué momento al salir de la universidad se ve más claramente como ese momento específico en que las mujeres se empiezan a ver en desventaja? Si hay algún momento en esa trayectoria. ¿Por qué? Esa pregunta da para otras 3 horas de seminario, pero entonces, ¿cuál sería el momento específico? ¿Por qué? Si es que hay uno. Y si ha mejorado esto en los últimos años, por ejemplo, con respecto al acceso a los cargos de más alta jerarquía. Ya comentaba Jaime cuando pasaba eso en el Poder Judicial. Comentaba Carmen cuando sucedía esto en la universidad. Sí se ha estudiado en el mundo privado cuando pasa. Efectivamente, no solo salen en proporciones iguales hombres y mujeres, sino que suelen los mejores alumnas ser mujeres. Podemos en otra oportunidad conversar por qué. Y si vamos a la pirámide, en definitiva, 6% aproximadamente de los socios de estudios abogados, si tomamos los 200 más grandes, son mujeres. 6%. 6%. O sea, es menos que en el Poder Judicial, es menos que en la universidad. Y la pregunta es, ¿cuándo se produce la brecha? En general, lo que hemos recogido es que se produce la brecha cerca del 5º año, entre el 4º y el 5º año, muy asociado a la maternidad. Bueno, la maternidad se ha ido retardando, entonces capaz que esa brecha en 10 años más veamos que sea el 7º año, pero el punto es el mismo. El punto es que frente a la maternidad en que la mujer se ausenta o que en el periodo previo o posterior, por decisión o por las razones que sean, trabaja menos horas, inmediatamente es castigada. ¿Y cómo es castigada? Con entrega de trabajo de menos responsabilidad, con menos contacto con los clientes, con labores de investigación interna, pero no con labores de visibilidad hacia afuera. Y por lo tanto, esas redes de las que hemos hablado tanto, en ese minuto, si se empezaron a construir o se habían empezado a construir, se cortan. Y entonces yo siempre me he preguntado, ¿acaso no es una de las razones que a mí me permitió llegar a donde estoy, es que mi socio sea mi marido? ¿Qué hubiese pasado si hubiera estado en una oficina de abogado aunque mi socio no hubiera sido mi marido y no fuera más progresista y una serie de otras virtudes que tiene, que puedo comentar públicamente? Pero ¿acaso no es ese un factor? ¿Qué pasa si tú trabajas en una oficina y empiezas a trabajar menos horas y eres inmediatamente castigada? Y cuando vuelves ya estás relegada a otra categoría. La forma de mejorar eso ha mejorado en algo. Hay estudios de abogados que han generado políticas de género, pero sigue siendo absolutamente insuficiente. La cifra de socias habla por sí sola. Ojo que la cifra de socias es el 6%, pero de directoras, asociadas junior también es como una pirámide invertida. Si no hay una real convicción de parte de los tomadores de decisiones, que son normalmente hombres, en el sentido de cambiar esas políticas radicalmente, de considerar que el pre y postnatal son parte de la carrera y por lo tanto no pierdes ese año, sino que es como que tú hubieras ido a hacer un magíster, sigues creciendo. Si no te mantienen el sueldo durante el pre y postnatal y si tus responsabilidades no se ven disminuidas por convicción de los tomadores de decisiones, esto no va a cambiar. Y por lo tanto se necesita generarle una carga a esos tomadores de decisiones. Para dar la nota positiva, hay muchas empresas hoy día, que son los clientes de esos estudios de abogados, que están exigiendo que parte del team que los atiende incluya socias mujeres y abogadas mujeres como una forma de colaborar al cambio cultural. Normalmente son empresas transnacionales que podrán tener muchas otras pifias, pero que en ese aspecto la verdad es que han hecho un bien importante. Y tengo que decir, no tengo miedo de decirlo, muchos estudios de abogados han puesto socias por conveniencia porque tienen que cumplir con el requisito. Bienvenido sea.
es como las cuotas. Si no es por convicción, cumpla con el requisito y convénzase en el camino, porque esa socia lo va a hacer funcionar mucho mejor, probablemente que le vaya mejor, tener mejores resultados, porque también los estudios demuestran que cuando hay más diversidad en la capa superior, el comportamiento de las organizaciones es mucho mejor a todo nivel. Bien, yo creo que el ejemplo que dabas respecto de la maternidad es clave en relación a esto que mencionaba antes de la organización generizada, porque en el fondo uno piensa cuáles son las características de este trabajador, trabajadora abstracto, que es la mejor persona para desarrollar esa carrera. Por lo general, claramente es una persona que no se embaraza, obviamente que no tiene periodo de gestación, que no menstrua, que no se enferma, por supuesto, que tiene una capacidad para estar produciendo. Entonces, en ese contexto y con esas reglas del juego, el embarazarse, que no es una novedad, sabemos que la mitad o un poco más de la población tiene la capacidad, la posibilidad, ¿no? Y siempre me acuerdo de una anécdota en algunos talleres que hacía tiempo atrás en organizaciones donde un gerente de una empresa del área de la minería decía, por ejemplo, ¿cuál es la dificultad de gestionar una trabajadora que tiene su embarazo cuando te da toda esa cantidad de tiempo de preaviso? Pues es algo que se avisa y que es evidente con varios meses. Entonces, ¿qué incapacidad de gestión cuando a mí me vienen a decir el lunes que tienen 3 meses de licencia porque en el picadito de fútbol del domingo se reventaron la rodilla 2 operarios trabajando, ¿no? Entonces, eso no genera, digamos, demasiado problema, pero sin embargo el tema de la maternidad sigue agarrando como de sorpresa, como si hubiera que trabajar excepcionalidades frente a cada situación en vez de tener políticas, como bien decís vos, desde la convicción. Bien, tenemos una pregunta para Jaime, tiene un tinte personal la pregunta. Esta me parece interesante porque algo que sucede con los varones que trabajan estos temas, que tienen esta perspectiva, es que generan como mucha intriga por parte de muchas mujeres de entender por qué algunos varones tienen una mirada un poco más, esto es una interpretación mía personal, ¿sí? Entonces la pregunta dice, ¿cómo ha sido tu camino de construcción personal e intelectual para poder afrontar correctamente los sesgos de género que existen actualmente? Yo no creo que enfrente correctamente los sesgos, para ser sincero. El camino ha sido guiado, golpeado, criticado. Guiado por mis colegas en CEJA que han estado trabajando la política de género. Mencionaba a Lorena Espinosa y al equipo del Comité de Género, que han sido especialmente educacionales en este proceso. Yo soy el más viejo de la organización, el director es el más viejo de la organización, entonces ahí hay un tema. Cuestionado porque a menudo cuando estamos hablando de estos temas, los hombres no siempre somos los indicados para plantear los temas, ¿sí? Y a veces metemos la pata, se nos sale el sesgo en lo que planteamos incluso con la mejor de las intenciones y por lo tanto a veces se cuestiona el que estemos involucrados en estos temas. Pero como decía Nicole, cuando tenemos una función dentro de una organización y esa organización hemos tomado colectivamente una política que además se resolvió a nivel del Consejo Directivo de nuestro gobierno corporativo, uno es el más convencido de que hay que impulsar esto, aun cuando no necesariamente yo sea la imagen ideal de una política de género, ¿correcto? Tercero, criticado, porque créanme que mi hija, que les decía es feminista y a la que, como ustedes se darán cuenta, admiro y quiero mucho, es especialmente dura en cuestionarme los sesgos, en cuestionarme la manera en que yo me aproximo a ciertas cosas, la tibieza con que eventualmente enfrento los temas. Así que ha sido un proceso que está en curso, pero de lo que estamos contentos, porque incluso, termino con esta anécdota, a mí me nombró como director ejecutivo de CEJA un consejo directivo integrado por 7 hombres. Y entonces uno de los desafíos que tuvimos fue convencer a los países de América Latina de que soberanamente, porque eso es así, presentaran candidaturas femeninas a la Asamblea General de OEA para el Consejo Directivo de CEJA. Porque no podíamos tener una política de género con un board integrado solo por hombres. En este momento tenemos una mayoría de mujeres en el Consejo Directivo. En cosa de 2 o 3 años logramos primero que Uruguay, luego Chile y Estados Unidos y ahora Surinam, a partir del próximo año, integraran consejeras a CEJA. CEJA tuvo una presencia femenina antes en el Consejo Directivo bastante importante, pero por algún motivo se masculinizó. Digo esto porque en el fondo, incluso en organizaciones, claro, no es el Poder Judicial, pero en organizaciones
anquilosadas, si ustedes quieren en algún sentido, que tienen que pasar por asambleas generales de todos los países de América Latina, en que hay que convencer a gobiernos y a cancillerías. Es posible transformar, entender y que se cambie la correlación de géneros. Eso. Bien, gracias. Bueno, vamos a cerrar con una última pregunta para Carmen, ¿sí? Acá dicen, a propósito de la agenda liberal de la que tú hablas versus el feminismo real, entiendo que el cuestionamiento de las relaciones de poder que hace el feminismo es también de la estructura social. Sí, absolutamente. Ahora, el feminismo, como ustedes saben, no es uno, ¿no? Hay corrientes, hay expresiones. Qué bueno que sea así también, ¿no? Qué bueno que dé lugar a la diversidad de posiciones y que se puedan, igual, a propósito de lo que tú decías, ¿no? Llegar a acuerdos sobre puntos comunes. Lo que el feminismo cuestiona es cualquier tipo de desigualdad entre las personas. Y cuando hablo de desigualdad no hablo de diferencias, porque evidentemente somos diferentes. Y yo les decía antes, las mujeres no queremos ser como los hombres, ¿no? Es cómo las diferencias se transforman en desigualdades sociales, económicas, culturales, en fin, eso. Y como es una postura bien radical, uno no podría decir, me resulta intolerable las desigualdades entre hombres y mujeres, pero la verdad es que las desigualdades entre ricos y pobres me dan lo mismo, ¿no? O entre lo que pasa en la situación de los pueblos originarios en relación a quienes no pertenecemos a esos pueblos. Yo diría que lo que tiene a la base es una profunda valoración de que las personas, independiente del género, la raza, la etnia, en fin, debemos tener la misma posibilidad de ejercer derechos, oportunidades y condiciones de vida, ¿no? Así que no sostenemos ninguna desigualdad. Y por eso es que digo, parezco predicadora ya, pero por eso es que digo que desde esta posición a nosotras no nos basta con que las mujeres lleguemos al poder. Y por lo tanto establezcamos desigualdades con otras mujeres. ¿Ya? Lo que queremos es cambiar las reglas del juego y que el poder no se siga distribuyendo de manera tan injusta como se distribuye hoy. Bien, perfecto. Muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias a Carmen, a Juan Enrique, Jaime, Nicole por este panel. Muchísimas gracias a todos ustedes y con esto cerramos, ¿sí? Con esto, damos por finalizado el seminario Los sesgos de género en el mundo del derecho del cuarto concurso nacional de semilleros de derecho procesal, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, con el apoyo de Global Affairs Canadá a través del proyecto Mejorando el acceso a la justicia civil en América Latina. Queremos agradecer también el apoyo de la excelentísima Corte Suprema de Chile a través de su Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, a la Asociación de Magistradas de Chile, a Comunidad Mujer, al Instituto Chileno de Derecho Procesal, a la Academia Judicial y a DER Ediciones. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia y les deseamos una muy buena tarde.